Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta noche porque tu palabra, Señor, es nuestro manantial de vida. Y tu palabra en esta noche va a iluminar nuestras mentes, va a iluminar nuestros corazones y nos vas a permitir, oh Señor, conocerte un poco mejor. Porque tú te quieres revelar a nuestras vidas y nosotros queremos conocerte. Permítenos tener hambre y sed de tu gloria, por conocerte a ti, Señor, sobre todas las cosas, porque tú eres Dios y eres nuestro Padre, que nos amas, que nos bendices y nos has cuidado hasta el día de hoy. Gracias, papá, por tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema titulado Los nombres de Dios, segunda parte. Hace como 20 días les estuve dando un tema titulado Los nombres de Dios. Y estuvimos hablando que cuando hablamos de los nombres en la Biblia, estábamos hablando de que los nombres tienen un propósito específico. Los nombres en la Biblia manifestaban el carácter de las personas, lo que ellas iban a hacer en la vida o en el futuro. Vimos el ejemplo de Jacob. Jacob significa engañador. ¿Y cómo fue la vida de Jacob? Vivió engañando. Hasta engañó a su propio padre para quitarle la herencia a su hermano. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, el que lucha con Dios y vence. Cuando Jesús se encontró con Pedro, Pedro se llamaba Simón. Y Simón significa una caña cascada o de doble ánimo. Pedro era muy voluble en cuanto a las emociones. Por la mañana estaba contento, por la tarde estaba depresivo, tenía un carácter más bien fuerte y muy variable. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo: no será más tu nombre Simón, o sea, de doble ánimo, sino que tu nombre será Pedro, o sea, serás una roca, serás alguien estable. Y lo mismo pasa cuando nosotros nos encontramos con Dios y Dios se revela a nuestras vidas. Dios comienza a cambiar nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro testimonio. También cuando nos referimos de los nombres de Dios y hablamos del nombre de Dios, nos estamos refiriendo a características de lo que Dios es, a su carácter, a sus atributos, a su persona. Y cuando usted quiere conocer a Dios, usted necesita conocer los nombres de Dios. Y estuvimos hablando de 9 nombres. Elohim, estuvimos hablando de Jehová, que significa el eterno, el que era, el que es y el que vendrá. Elohim, que significa el Dios creador. Estuvimos hablando del Shaddai, que significa el Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Vimos el nombre Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Vimos también el nombre Jehová Raab, Dios es nuestro pastor. Hoy vamos a ver otros nombres que son muy importantes en cuanto al Señor. Y voy a pasar al nombre número 10. Jehová Sidkenu. Digan, Jehová Sidkenu, que significa Dios nuestra justicia. Apunte el nombre en español: Dios nuestra justicia. Jeremías capítulo 23, el versículo 5 y 10. 5 y 6. Jeremías capítulo 23, el versículo 5 y 6. Hay personas que dicen: pastor, mi vida ha sido tan terrible, he practicado tanto pecado y he cometido cosas que si yo le contara a usted, usted se asustaría, pastor. Usted no querría ser mi amigo o no querría ser mi pastor. Pero quiero decirles que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios dice en su palabra que ya no importa el pasado ni lo que hicimos. Si una mujer llega con una conciencia culpable porque cometió 1, 2 o 3 abortos en el pasado, pero no conocía a Dios, Dios es poderoso para perdonarle y borrar ese pecado y nunca más acordarse de él. Si alguien cometió un asesinato, en el momento que se entrega a Cristo, Cristo le perdona su pecado y le da una nueva vida, porque en Cristo tenemos la oportunidad de tener una nueva vida. Por eso las personas que se convierten a Dios, todas tenemos un pasado oscuro, ¿o no? Que fue muy terrible. Algunos fueron más malos que otros,
pero todos éramos malos ante Dios por nuestro pecado. Pero al llegar a Cristo, la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y a partir de ahí tú tienes una nueva vida. No por lo que tú eres, sino por lo que Cristo hizo por ti. Y eso significa el nombre Jehová Sidkenu, que significa Dios es mi justicia. Y ahora tú tienes que aprender a mirar la justicia no en ti mismo. Porque si tú miras internamente en tu corazón, vas a ver el pecado y la maldad. Si tú miras a las demás personas, les vas a ver fallas y les vas a ver maldad. Pero cuando tú miras a Dios vas a encontrar tu justicia en Dios. No por lo que tú eres, sino por lo que Dios hizo por ti. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a mirarnos como Dios nos ve. Dios te ve como un justo en Cristo. Dios te ve como una persona santa. Dios te ve como un hijo amado. Dios te ve como una persona redimida y aceptada. Así te ve el Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo te ves tú? Y tenemos que mirar a los demás como Dios los ve. ¿Cómo ve Dios a tu hermano que ha aceptado a Cristo? Dios lo ve puro y santo. Hermano, yo los veo a ustedes puros, los veo santos, los veo limpios, los veo santificados, los veo justificados por el poder del Señor. Ahora, si nosotros quitamos la obra de Dios y nos miramos, perdemos el año. Porque lo que nos hace justos es la obra de Jesús. Y vamos a Jeremías 23, versículos 5 y 6. Y dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un renuevo nuevo, que es Cristo, un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Dios prometió que levantaría del rey David un descendiente que reinaría para siempre. Verso 6: En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Digan, Jehová, justicia nuestra. El pueblo de Israel está esperando todavía al Mesías porque rechazaron a Cristo cuando Él vino. Y por eso viene un tiempo de gran tribulación terrible para el mundo entero, donde Israel va a ser molido. Y al final de los 7 años de la profecía, Israel se volverá al Señor. Y Jesús será el rey, pero dice que Jesús será llamado Jehová, justicia nuestra, de ellos. Ahora, nosotros que aceptamos a Cristo, en el momento que nos convertimos de corazón, Jesucristo se convierte en nuestra justicia delante de Dios. Digan conmigo, Jesucristo es el Señor, justicia mía. Y vamos a ver el cumplimiento de esa profecía. Segunda de Corintios 5:21. Aquí tiene su cumplimiento. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 21. Y es una cita, hermano, que usted tiene que creerla, porque el evangelio es de fe. El evangelio de fe. Y si Dios dice que tú eres un justo, tú eres un justo. Segunda de Corintios 5:21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea, a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él, en Cristo. Digan, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Por lo tanto, usted como cristiano ya no se debe tratar como una cosa inmunda. Hay cristianos que dicen, no, es que yo soy muy malo, no, a mí Dios que me va a escuchar después de lo que hice, y viven aferrados al pasado sin entender lo que Cristo hizo por ellos. Y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Usted trabajó toda la vida y consiguió una casita. Resulta de que usted falta y esa casa la va a heredar el hijo. La pregunta es, ¿el hijo tuvo que trabajar por esa casa? ¿Tiene que hacer algo para que se la entregue? No, ¿por qué? Porque el papá ganó la herencia para darla al hijo. De igual manera, Dios a través de Cristo ganó nuestra justicia. O sea, no es algo que nosotros nos ganamos, sino que es algo que Cristo ganó por nosotros. Cristo en el Calvario se hizo pecado, cargó con nuestros pecados y Dios lo juzgó a Él. El juicio de Dios cayó sobre su hijo, pero la justicia de Jesús pasó a mí. ¿Qué les parece eso?
El Calvario fue un intercambio. Yo le entregué mis pecados a Cristo y Él me entregó su santidad. Yo le entregué mi injusticia y Él me entregó su justicia. Y ese es el evangelio, que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Nunca vuelvas a decir soy un pecador, porque es un pecador el que está en el mundo sin Cristo, sin Dios y sin ley. Pero el que se ha convertido a Cristo y ha nacido de nuevo, de corazón, es un justo delante del Señor. Por eso, durante el día a día, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Porque si usted se ve como una persona justa, usted va a caminar en justicia, su vida va a ser diferente. Pero si usted se ve como alguien inmundo, como alguien sucio, si usted se ve como un pecador, entonces va a vivir en el pecado, va a vivir en la injusticia. Comience a creer que usted es un justo en Cristo Jesús. Y como justo, claro está, va a caminar en justicia. Amén. Amén. Vamos a leer también Romanos capítulo 8, el versículo 34. Romanos 8, 34. Romanos capítulo 8, el versículo 34. Romanos capítulo 8, el versículo 34 dice lo siguiente. 8:34. Leámoslo desde el 32. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Miren, si Dios nos entregó a su Hijo, ¿no nos va a dar con Jesús todas las cosas también? Se lo voy a explicar así. Supongamos que usted tiene un enemigo al frente de su casa, y ese enemigo le ha hecho a usted la guerra, le critica, habla mal de usted, le mira feo, le tira basura a la casa. Es muy fuerte eso. Pero un día vienen a matar a su enemigo, y entonces lo encuellan y le dicen: te vamos a matar. Pero la única forma en que no te vamos a matar es que tú le digas a la vecina del frente que entregue su hijo para que muera en lugar tuyo. Y entonces se van los matones. Y el hombre queda asustado y pasa donde la vecina, a la que siempre rechazó, a la que siempre odió y le hizo daño. Y dice: vecina, me quieren matar, vecina. Y la única forma de que no me maten es que usted entregue su hijo para que muera en lugar mío. La pregunta es: ¿usted entregaría a su hijo? En ninguna manera, nosotros no. Pero supongamos que usted es una persona tan buena, tan misericordiosa, que decide entregar a su hijo por ese vecino que era su enemigo. Y matan a su hijo en lugar del vecino. ¡Qué gran amor! Y a los 8 días después de eso, viene su vecino y le dice: vecina, muchas gracias por entregar a su hijo, pero ¿sabes qué? Vengo para que me regale una guapanelita. ¿Usted le daría la guapanela? ¿Sí o no? Claro. Pues si ya le dio al hijo, no le da una guapanela. Lo mismo es lo que hizo Dios. Dice que Dios no escatimó a su hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros. Y el que entregó a su hijo, ¿no nos dará también con él todas las cosas? Amén. ¿Y cuáles son todas las cosas? El perdón de pecados, la sanidad, la justicia, la liberación, la provisión de cada día. ¿Acaso Dios nos va a negar cualquier cosa? En Cristo el Señor se va a encargar de todo lo que necesitamos en esta vida. Amén. Versículo 33, 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo repito: ¿quién puede acusar al que Dios ha hecho un justo? Dice: nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Versículo 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Saben por qué Satanás no nos puede acusar? Ni los demonios nos pueden acusar, ni nadie nos puede acusar de nuestra vida pasada, porque Dios en Cristo nos ha perdonado y nos ha hecho justos. Y justo significa declarar inocente al culpable. Así te declaró Dios cuando tú crees en Cristo. Las religiones del mundo son de obras y le enseñan: para usted ser justo tiene que tratar de comportarse muy bien. Para usted ser una persona santa, usted tiene que hacer obras de caridad. Pero quiero decirle que aunque usted se comporte bien y haga obras de caridad, usted sigue siendo un pecador. Y el problema no son las obras que hace.
El problema son sus pecados que necesitan ser perdonados. Y la gente en el mundo, al no entender el evangelio, están haciendo una cantidad de cosas para tratar de ser salvos, cuando Cristo ya pagó el precio por la salvación. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar y recibir la obra de Cristo que hizo por nosotros. Y eso lo hacemos a través del arrepentimiento y a través de la fe. Amén. Yo le he preguntado a personas que se creen muy buenas, y con un ejemplo les hago entender que son pecadores. Entonces, ay, yo soy un alma de Dios, pastor, yo no mato, yo no robo. Ay, yo soy tan buena, pastor, a mí todo el mundo me quiere. Soy un alma de Dios. Y entonces yo entro a preguntarle lo siguiente, bueno, si usted es una mujer tan buena, ¿cuántos pecados usted comete por día? ¿Cuántos? Ay, no, como yo soy tan buena, yo creo que cometo por ahí 3 pecaditos al día, 3 pecados no más, porque soy muy buena. Y entonces yo le pregunto, bueno, 3 pecados, listo, parecen poquitos, pero multipliquemos 3 por 30 días, ¿cuánto da? Y 90 por 12 meses, más de 1000 pecados, y que la persona viva 80 años. Y entonces la persona entiende, ay, yo no sabía que tenía tantos pecados. Sí, la Biblia dice que delante de Dios no hay un justo, ni siquiera uno, todos hemos pecado. Pero Dios envió a su Hijo y lo juzgó en nuestro lugar para darnos vida eterna, perdón de pecados y justificarnos. Por eso dice, Dios es el que justifica, hermano. Acepta la justicia de Dios. Cree lo que Dios dice que tú eres. Tú ya no eres un pecador, tú eres un hijo de Dios. Y aunque a veces tal vez fallas de una o de otra forma, tú ya no amas al pecado porque estás en la presencia del Señor. Amén. Vamos a leer otro punto, otro nombre de Dios. Por favor, no hagan bulla ahorita, gracias. Otro nombre de Dios. El Dios que santifica. Digan conmigo, el Dios que santifica. El Dios que santifica. Y es Jehová Kadaskin, pero no lo copien, tranquilos. Solamente pongan el Dios que santifica. Levítico 21:8. Vamos a leer Levítico capítulo 21, el versículo 8. Levítico 21:8. El Dios que santifica. Y dice así en el versículo 8: le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, dice el Señor, que os santifico. Digan, Dios es el que nos santifica. Una persona nunca podrá ser santa por cuenta propia, por lo que hablamos ahorita. Porque todos desde Adán y Eva heredamos una naturaleza pecaminosa. Todos los seres humanos nacen con el gusano del pecado. Todos nacimos gusanientos. Y aunque el niño se vea muy lindo, de 3 y 4 años, tan lindo el niño, tan bello el bebé, pero la maldad está dentro de él. Y a medida que van creciendo, se van manifestando los diferentes tipos de pecados sexuales, de brujería, de idolatría, pecados de maldición, pecados de vicios. ¿Por qué? Porque ya la maldad viene dentro del hombre. Escuchen. Pero la Biblia dice, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que era Dios el que los santificaba para servirle a Él. Lo mismo. Cuando Dios te hace el llamado por el Evangelio y tú aceptas a Jesús, Dios no solamente te hace una persona justa, sino que Dios también pone su santidad en ti. Porque la santidad solo está en Dios, no en nosotros. Y necesitamos que Dios nos dé su santidad. Y eso sucede cuando usted se convierte. Dios le da el Espíritu Santo. La santidad viene de afuera. La santidad no está en nosotros. Y cuando usted confía en Jesús como su Señor y Salvador, la Biblia dice que Él te santifica. ¿Por qué usted ha cambiado tanto? ¿Cómo es que dejó la droga, el alcoholismo? ¿Cómo es que usted dejó de visitar los prostíbulos, de los juegos de azar? ¿Por qué usted dejó de mentir tanto y de tener esos pensamientos tan retorcidos? ¿Saben por qué? Porque cuando usted aceptó a Cristo, Dios le dio el Espíritu Santo.
Y esa santidad de Dios que pone en usted comienza a santificarte y tu vida comienza a ser diferente. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. (5:23) dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo dice con claridad, lo dice el apóstol Pablo. Y el mismo Dios de paz os santifique, digan, os santifique por completo, porque Dios es el único que puede santificar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Dios te hace santo y comienzas a caminar en la santificación. ¿Qué es la santificación? El proceso de apartarte del pecado para servir a Dios. En mi testimonio yo les he contado que antes de convertirme yo era un joven muy vulgar y me gustaba mucho contar chistes verdes de doble sentido, y tenía un cuaderno donde apunté casi 600 chistes vulgares en un cuaderno. Y cuando iba a recochar con los amigos o en familia, yo iba a mirar algunos chistes para contarlos. El día que me convertí al Señor y le entregué mi vida, salí nuevamente a contar chistes verdes y conté unos y me sentí tan mal. Yo ve tan raro. Y llegué donde el pastor tan raro. Conté unos chistes verdes y me sentí tan mal. ¿Por qué? Y el pastor me contestó esto: Fercho, porque es que usted ya es de Dios. Y el Espíritu Santo está en ti y te ha santificado. Y por eso tú ya no te vas a deleitar más en el pecado. Y de verdad, salí de ahí y cogí el cuaderno y lo rasgué, y hasta el día de hoy, por más de 27 años, no he contado un chiste vulgar ni de doble sentido. ¿Por qué? Porque Dios nos santifica. Tenía otros pecados. Fui muy rebelde con mi madre en mi juventud. Yo me fui de la casa a los 13 años. Y entré en el mundo del baile, de la música, los concursos, y un mundo muy perdido. Cuando me convertí al Señor, Dios puso en mi corazón que le tenía que pedir perdón a mi madre. Yo estuve por casi un año sin hablarle. Y no se me olvida en ese tiempo que mi madre pasaba por la calle y me decía: mi hijo, y yo ni la determinaba, pasaba así el largo, ni la miraba. Así era yo. Pero cuando me convertí, el Señor me puso en mi corazón: debes pedirle perdón a tu madre. Y yo fui y la busqué y dije: madre, perdóneme, porque he sido muy mal hijo, fui muy rebelde, irresponsable. Madre, lo siento. Segundo, le permití al Señor que me permitiera vivir con mi madre nuevamente, porque vivía con mi abuelito. Y como al año de convertido, terminé viviendo con mi madre nuevamente. Y ahí fue donde pude traer también a mi madre a los pies de Cristo. Yo le pedí perdón, ella me pidió perdón, y hasta que murió hace 5 meses, mi madre y yo tuvimos una amistad tan linda, nos queríamos tanto, éramos confidentes, amigos. Pero ¿quién hace eso? El Señor, que nos santifica. Y no sé de qué cosas te ha limpiado el Señor a ti. Tal vez venías de la droga. Hay personas que vienen de un mundo bajo, un mundo oscuro, vienen de la prostitución, pero al convertirse al Señor, el Señor les santifica. Antes el cuerpo se lo entregaba a cualquiera que aparecía, pero ahora entiende que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y ya no le rinde ese cuerpo a cualquier persona, sino que dice: este cuerpecito le pertenece al Señor. Amén. Y es para esa persona que Dios tiene para que sea mi esposo, mi esposa, y se guarda para Dios. Pero ¿cómo es posible eso? Porque Dios nos santifica. Y santificación o santidad significa ser apartado por Dios para vivir para Él. Eso es todo. Antes yo me deleitaba viendo películas de terror muy fuertes, y me vi una película llamada Mala Muerte. Cuando me vi esa película, y mi madre se la vio también, mi madre pues fue al cine a vérsela, y yo tenía como 8 años. Mi madre entró al cine y la gente gritaba y todo eso.
pero mi madre no sabía que yo me entré y estaba detrás de ella. Cuando terminó la película, ay, ¿qué tal que mi hijo hubiera visto una cosa así? Cuando miró para atrás y me vio atrás. Oiga, nos tocó dormir como un mes juntos. Cuando nos convertimos, ¿qué hicimos? Como Dios nos santifica, comenzamos a dejar ese tipo de películas y a comenzar películas que edifican. No películas que traen temor, ni que traen muerte, ni que sueltan influencias espirituales, sino que ahora tenemos sabiduría para escoger lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Pero ¿quién hace eso? Lo hace Dios en nosotros. Amén. Digan conmigo, Dios es el que santifica. Dios es el que santifica. Amén. Porque la santidad viene de Dios. Amén. 12. Otro nombre de Dios, Dios misericordioso. Digan, Dios misericordioso. Dios misericordioso. Deuteronomio 30, versículos 30 y 31. Deuteronomio capítulo 30, el versículo 30 al 31. Algunas personas les han enseñado que Dios es un Dios cruel, que Dios disfruta castigando a la humanidad y destruyéndola. Hay personas que tienen un concepto de Dios como si Dios estuviera bravo. Y entonces que Dios te quiere destruir a ti cada vez que haces algo malo. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿Dios te odió o Dios te amó? Te amó, y por eso envió a su Hijo. Pero hay personas que no enseñan un Dios que ama, sino un Dios que castiga. Que a la más mínima falla Dios te va a destruir. No, hermanos. Nuestro Dios es un Dios justo, sí, pero también es misericordioso. Y antes de traer su justicia y su juicio, primero extiende su misericordia para que el hombre la acepte. Y si acepta la misericordia de Dios, el juicio de Dios nunca vendrá a esa persona. Pero si la persona rechaza continuamente la misericordia de Dios, en cualquier momento puede venir ya la justicia del Señor. Pero Dios es misericordioso. Deuteronomio 4, versículo 30 al 31. Deuteronomio 4, del 30 al 31. Dice lo siguiente, escuchen. 4, 30 al 31. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aquí Moisés le está diciendo a Israel, miren, si por causa de sus pecados les viene la maldición, les viene el quebrantamiento y la destrucción, pero ustedes en medio de eso se vuelven a Dios y lo escuchan y le obedecen, recuerden que Dios es misericordioso. Y quitará la aflicción, y Dios no los destruirá, sino que el Señor los va a guardar y los va a proteger. Digan conmigo, Dios es misericordioso. ¿Se acuerdan con la samaritana que tenía varios hombres, o que había tenido varios hombres? Jesús se la encuentra en el pozo de Jacob. Ella está sacando agua y llega Jesús y le dice, mujer, dame agua. Y ella dice, pero ¿cómo tú me pides agua si tú eres judío? Yo soy samaritana. Y judíos y samaritanos no la iban. Y el Señor le dice, dame de esa agua, porque si tú me pidieras a mí que te diera del agua que yo te quiero dar, nunca más volverías a tener sed. Y ella dijo, Señor, dame de esa agua. Y el Señor le dice, va y llama a tu marido. ¿Y qué le contestó ella? No tengo marido. Le gustó el Señor. ¿Qué pasa cuando a una mujer le gusta un hombre? ¿Eres casado o soltera? Solterita y sin compromiso, y a la orden, ¿o no? Así es. Y la mujer dijo, no tengo marido. Pero mire, ¿qué le dijo el Señor? Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Tremendo. Y la mujer, me parece que eres profeta, se asustó. ¿Pero el Señor la condenó? No.
el Señor le iba a mostrar su gracia y misericordia. ¿Y cuál era el agua que Jesús le iba a dar? La salvación. Y dice que ella, me parece que eres profeta, y fue al pueblo y le contó a todos: encontré un hombre que me dijo todo lo que yo soy, ustedes saben cómo he vivido, y él no me conocía y me dijo todo lo que yo soy. Lo mandaron a llamar y Jesús fue, y todos los samaritanos creyeron en Jesús por la voz de ella. Se convirtió en una evangelista, una mujer de mala vida, y ahora se convierte en una santa. Pero ¿cómo la llamó el Señor? No dicen degenerada, prostituta, degenerada. ¿Cómo es posible que 5 has tenido y ahora otro más? No. El Señor le habló con amor y misericordia, y ella aceptó. Y fue perdonada y se convirtió en una evangelista. Qué historia tan linda. Lo mismo con Zaqueo. Y cada encuentro de Jesús con los pecadores siempre les ofrecía misericordia. ¿Se acuerdan la mujer que sorprendieron en el acto de adulterio? La sacaron desnuda y la llevaron delante de Jesús y le dijeron: Señor, la ley manda que matemos a estas mujeres, que las apedreemos, pero ¿tú qué dices? ¿Y qué le dijo el Señor? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque ellos pensaron que eran más buenos que ella. Y cuando el Señor les dijo esa palabra, dice, su conciencia les acusó, porque sabían que también eran pecadores. Y soltaron las piedras. Y quedó la mujer temblando sola, porque casi la matan. Y el Señor le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella volteó, oye, no vio a nadie. Señor, ninguno está por aquí. Ninguno. Y dice: ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Digan conmigo: ni yo te condeno. Porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Vino a dar vida eterna. Y por eso cuando se acerca al pecador, se acerca con gracia y misericordia para traerle al arrepentimiento. ¿Usted cree que esa mujer no se convirtió al Señor? ¿Usted cree que esa mujer no comenzó a seguir a Jesús como el Mesías de Israel? Claro, porque es que Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Digan conmigo: con misericordia y verdad. ¿Cuál es la misericordia? Que la otra persona tal vez no merece nada de parte tuya, pero la misericordia es que tú le perdonas. Con misericordia y verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra. Le dice: mira, estás mal, el camino que llevas te va a destruir. Mira, Dios te está llamando, acércate a Dios. Dios te quiere perdonar, no sigas por ese camino. Y Dios lo hace, restaura y perdona. Porque Él es Dios, digan, misericordioso. Aprende a tener misericordia de los demás para que Dios también tenga misericordia de ti. Otro nombre de Dios: Dios nuestro hacedor. Digan, Dios nuestro hacedor, que es Jehová Josenu. Dios nuestro hacedor. Salmo 95:6. ¿Cuántos creen en este lugar que Dios los hizo? ¿Cuántos? Levante la mano los que creen que Dios los hizo. ¿Saben por qué? Porque hay gente que creen que los hizo el mico, que piensan que son descendientes de Chita, la mascota de Tarzán. ¿Han escuchado eso? Ay, es que yo desciendo del mono. ¿Del mono? Tal vez se parece un poquito, pero no desciende del mono. Salmo 95:6 dice lo siguiente, 95:6. Venid y adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro hacedor. Mire, el Señor te hizo. Y te hizo a su imagen y semejanza. Los animales no fueron creados a la imagen de Dios. Los ángeles no fueron creados a la imagen de Dios. Ni los querubines, ni las plantas, ni los peces, ni las aves, ni las piedras del campo. El único ser que Dios creó con sus propias manos fue el hombre. Y lo creó a su imagen y semejanza. Usted no desciende de una bacteria. Usted no desciende del dinosaurio. Ni usted tampoco era un pez hace muchos años. No, usted siempre ha sido un ser humano porque así lo creó. Pero a la gente la engañan diciéndole que vienen de un animal, que vienen de un perro, de un mico, que en la antigüedad eran un pez que salió del agua y de repente le brotaron los pulmones y comenzó a respirar. Y es fácil tumbar la teoría de la evolución. Esa ya pasó hace rato y es fácil tumbarla. Cuando hablo con evolucionistas, racionalistas y todo ese tipo de istas,
Les pregunto, bueno, ¿quién evolucionó primero? ¿Adán o Eva? ¿El hombre o la mujer? Pues la mujer. ¿Y cuántos millones de años se demoró para evolucionar? No sé. Entonces, si Eva evolucionó y entonces Adán, ¿cómo se reprodujo ella? Si evolucionó Eva y Adán no. Y si fue Adán, ¿cómo entonces se reprodujo si no estaba Eva? Si los seres, para que existan, tienen que existir dos seres perfectos, creados por Dios fisiológicamente, con cuerpos que sean compatibles. Un hombre con una mujer se unen y están las cromosomas del hombre, los cromosomas de la mujer, y se engendra ¿qué? ¿Un gato? ¿Una culebra? No, hermano, se engendra un ser humano. El perrito con la perrita tienen su relación y ¿qué nace? Un aguacate. Pero la teoría de la evolución le enseña eso, que nosotros somos el producto de la evolución. Un tío mío que ya partió con el Señor, pero antes no creía en el Señor, él me decía, muy inteligente, médico, y me dijo, es que yo sé que yo evolucioné de una bacteria. Y comienzo a darle yo los argumentos y la mente le cambió y entendió que él es hecho a la imagen de Dios. Usted no es un animal. Los evolucionistas comparan al hombre como un animal más. Entonces dicen que el perro de ellos es igual a cualquier persona. Entonces, si el perro de ellos se está ahogando y el vecino, ellos salvan al perro, que porque el perro es más importante que el ser humano. Esa es la mentira de la evolución. Usted es un ser creado a la imagen de Dios. Dios tiene conciencia, te dio conciencia. Dios es espíritu, te dio un espíritu. Dios es un ser inteligente, te dio inteligencia. Dios es un ser racional, te dio también raciocinio. Lo que Dios es, te lo impregnó a ti. Tú no eres Dios, pero llevas la imagen de Dios y fuiste creado para representarlo a Él. Dios es amor y Dios quiere que su amor se manifieste a través de ti. Dios es verdad y quiere que la verdad se manifieste a través de ti. Digan conmigo, Él es nuestro hacedor. Enseñen a sus hijos eso, porque en las escuelas y colegios les enseñan que vienen del mico. Y si su hijo piensa que es un animal, va a vivir como un animal. Punto 14. Jehová Sama, Dios está presente. Digan, Dios está presente. Isaías 48, 35. Isaías 48, el versículo 35. Isaías 48, 35. ¿48? Disculpen, perdón, es Ezequiel. Ezequiel, capítulo 48, el versículo 25. 48, 25 dice así. 48, 35. La última cita bíblica del libro dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Digan, Dios está presente. Aquí nos está hablando del reino milenial, cuando Cristo venga a reinar aquí en la tierra por 1000 años y se levante el templo de Dios y Dios estará presente. Pero quiero decirles que Dios no estará presente a futuro, ya Dios está presente con nosotros. Amén. ¿Y sabe quién es la casa de Dios en este momento? Tú eres la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Señor habita en nosotros. Por lo tanto, Dios está presente contigo. Primera de Corintios 6, vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 18 y 19. Primera Corintios 6, 18 al 19 dice así: 6, 18, 19 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual sois vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? ¿Qué eres tú? Digan, yo soy el templo del Espíritu Santo. Cuando tú te conviertes, el Señor viene a vivir dentro de ti por el Espíritu Santo. Tú eres el templo de Dios. Por lo tanto, Dios está presente. Cuando yo me convertí, había una enseñanza que decía que si un cristiano iba a pecar, se iba a descachar, y por ejemplo iba a entrar a una discoteca, que el Espíritu Santo es que se quedaba allá afuera, en la puerta, que el cristiano entraba y rumbeaba y luego salía y que le volvía a entrar. El Espíritu Santo también entró con él, porque está dentro del creyente. Pero el Espíritu Santo se contristó, porque la persona está haciendo lo que no le agrada al Señor. Y por eso el cristiano cuando peca se siente mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le muestra que eso no es correcto, que no está bien. Y la persona entonces viene y se arrepiente ante el Señor. Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, porque Él es Dios que está presente. Y termino con Dios celoso. Digan, Dios celoso. Éxodo 34:14. Éxodo capítulo 34, el versículo 14. Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Cuál es el nombre de Dios? Digan, Dios celoso. ¿Y qué significa que es celoso? Indica que Dios no comparte su adoración con otro, porque solamente hay un Dios. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, que se revelaron a la humanidad en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Y dice que Dios no comparte su gloria con otro, ni con ángeles, ni con seres humanos, porque es que solamente Él es Dios. Y encontramos a la gente adorando a los muertos como si fueran Dios, adorando la brujería como si fuera Dios, adorando los ídolos como si fueran dioses, en vez de adorar al Dios vivo y verdadero, al que está sentado en su trono, y a Jesucristo a su diestra, como lo dice la Escritura. No hay otro Dios. Isaías 42:8. Isaías capítulo 42, el versículo 8. Isaías 42, el versículo 8, dice así: yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Digan, Dios no comparte su gloria con nadie, ni con esculturas. Y dice, a otro no daré mi gloria, porque es que la gloria es solamente para Dios. Por eso Él es digno de ser glorificado y exaltado, como adoramos ahorita el anciano de días del libro de Daniel. Al anciano de días canta, ¿cierto? Porque solamente Él es glorioso, no hay otro Dios. Y la gente está adorando a Buda, el gordo barrigón, y le ponen peticiones, boletas debajo de él para que las conteste. Otros están adorando a Mahoma, el profeta de los musulmanes. Otros están adorando a Hare Krishna, cuando ninguno de ellos dijo ser Dios. Sus seguidores los hicieron dioses, pero ellos nunca dijeron que eran dioses, ni ellos nunca buscaron la adoración de sus seguidores. Pero el mundo los volvió dioses, mientras que Jesús dijo, yo soy Dios. Él es el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Y Cristo se dejó adorar porque Jesús es Dios encarnado. Nunca le demos gloria a otro que no sea Él. Y si usted quiere conocer a Dios, Dios en la Biblia tiene más de 360 nombres. Y escasamente hemos visto ¿cuántos? Como 16 nombres. Si fuéramos a hablar de los nombres de Dios, se nos irían por ahí 3-4 meses, porque son muchos. Vamos a orar, oremos. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta noche.
por este tiempo tan especial en tu presencia, porque nos hemos congregado para conocerte un poco más. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros queremos conocerte, Señor, de una manera especial y profunda. Queremos conocer quién eres tú, lo que tú haces, tu poder, tu autoridad y tu gloria, porque verdaderamente tú eres Dios. Y te agradecemos, Padre, porque tus nombres nos revelan tu carácter, nos revelan tus hechos, nos revelan tu gloria, tu santidad, tu amor, tu misericordia, tu gracia. Tus nombres también nos revelan tu juicio, tu justicia, Señor. Queremos conocerte cada día un poco más para acercarnos delante de ti, Señor, con plena reverencia, en humildad, pero también con confianza, porque tú eres nuestro Padre Celestial, que nos amas, que nos cuidas, Señor, porque una vez recibimos a Cristo, somos hechos hijos de Dios, aceptados en el amado, y a través de Cristo, toda la herencia del Padre te pertenece a ti. Gracias, Jesús, por lo que nos has hablado en esta noche. Salimos de este lugar bendecidos y ministrados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Démosle ese aplauso al Señor. Amén.